Nadie se convirtió en un gran líder sin convertirse primero en un gran comunicador. Hoy voy a compartir contigo los 10 mayores secretos de comunicación para ser un gran líder. ¿Estás preparado? El autor Travis Bradberry explica que los grandes líderes conectan a nivel emocional con las personas cada vez que hablan. Sus palabras tienden a inspirar a otros para lograr más de lo que jamás creyeron posible. Vamos con los 10 mayores secretos de comunicación para ser un gran líder. 1. Conoce a tu audiencia. No te preocupes por sonar importante, por mostrar tu experiencia, por impulsar tu propio ego. Piensa en lo que las personas necesitan, no quieren, sino necesitan escuchar y en cómo puedes transmitírselo tú para que lo reciban. E insisto, no te estoy sugiriendo que le digas a la gente lo que quiere oír. Al contrario, dile a la gente lo que es importante que sepan, incluso si son malas noticias. 2. Vuélvete un experto en lenguaje corporal. Asegúrate de rastrear constantemente las reacciones de las personas ante tus mensajes. Es importante que seas rápido detectando señales como las expresiones faciales o el lenguaje corporal, porque esa es la única respuesta que te darán algunas personas. Y algunas otras te dirán verbalmente mensajes que contradicen el mensaje que te transmite su cuerpo. Y tenlo claro, cuando la voz y el cuerpo dicen cosas diferentes, prácticamente siempre es el cuerpo el que dice la verdad. Entonces, vuélvete un experto en lenguaje corporal para que puedas ir adaptando tu mensaje sobre la marcha en función de las reacciones que percibes. No para ajustar necesariamente el contenido del mensaje, pero sí para ajustar tu estilo de comunicación. 3. Sé honesto. Para que la comunicación sea efectiva, tiene que ser real. Cuando alguien te haga una pregunta y no puedas compartir cierta información, dilo abiertamente. Porque las respuestas improvisadas y las verdades a medias generan ansiedad y desconfianza en quien te escucha. En cambio, tanto en las buenas como en las malas, la honestidad da como resultado siempre que las personas confíen en ti. 4. Sé auténtico. No intentes parecer superior ni te comportes como si lo fueras. Como dato curioso, te interesará saber que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, presentó Facebook a sus potenciales inversores en sus inicios con un pantalón vaquero y una sudadera. Y era una época en la que las reuniones con los inversores siempre eran con traje de chaqueta. Cuando te mantienes fiel a quien eres, brillas con tu mensaje. Y cuando finges ser quien no eres, ocurre justo lo contrario. Por cierto, tienes varios cursos sobre influencia, persuasión e inteligencia emocional incluidos en el campus de Poder Personal por únicamente $12 al mes sin permanencia. Yo te recomiendo que te pases a echar un vistazo porque de verdad es un campus que vale la pena y el precio es de risa en comparación con todo lo que puedes hacer allí. Accede en 30kcoaching.com/Poder Personal. Te dejaré un enlace por aquí arriba y en la cajita de información. 5. Habla con autoridad. No trates de cubrirte la espalda siendo ambiguo, indeciso, poco claro. Al contrario, habla abierta y claramente acerca de cuáles son tus posicionamientos, cómo son las cosas. 6. Habla a los grupos como si fueran individuos concretos y no una masa de gente. Incluso en situaciones donde se haga complicado hablarle a cada persona individualmente, como puede ser en una sala de conferencias, en un auditorio, en una reunión laboral con mucha gente, trabájate a tu audiencia. Pule tu mensaje para que cada persona sienta que le estás hablando directamente. 7. Utiliza las orejas. La comunicación es una vía de doble sentido y lo que escuchas es siempre mucho más importante que lo que dices. Cuando la otra persona está hablando, no te pongas a pensar en qué es lo que vas a responderle tú cuando termine. Escucha activamente y enfócate totalmente en intentar comprender la perspectiva de la otra persona. 8. Si te equivocas, discúlpate.
¿Suele costarte disculparte? Hay muchísimas personas para quienes esto supone un paso muy duro. Cuéntame en un comentario cuál es tu relación con las disculpas. Para ser un gran líder, cuando cometas un error, admítelo de inmediato. No esperes a que alguien más encuentre y señale tu error. Sé siempre responsable de tus palabras y de tus acciones, incluso cuando veas fácil salirte airoso con tu error sin disculparte. Discúlpate por tu error o por tu metedura de pata y hazlo con naturalidad, sin dramas ni falsa humildad. 9. Pide feedback. Nunca supongas que el mensaje que la otra persona recibió es exactamente el mismo que tú pretendías transmitirle. Asegúrate de que tu mensaje se ha entendido correctamente y si no fue así, no culpes a la otra persona. Evita utilizar frases como "no me has entendido" y utiliza otras como "no me he explicado". Y entonces, prueba de nuevo. Y 10. Sé proactivo. No pierdas el tiempo en conversaciones sobre rumores o informaciones indirectas. Si necesitas saber algo, ve directo a la fuente. De igual modo, sé claro y conciso cuando des información, cuando des instrucciones, para que la gente lo entienda y no tenga que ir en la dirección equivocada. El resumen de estos 10 elementos es que destaques entre la multitud. Sé honesto, sé auténtico, aprende a escuchar. Destacarás en la comunicación simplemente porque valoras a las personas y ese es un requisito imprescindible para ser un gran líder. Pero estarás de acuerdo en que ser un gran líder es algo que va un poquito más allá de la comunicación. Dominar este aspecto es fundamental, es imprescindible, pero no es lo único que necesitas para ser un gran líder, ¿verdad? De hecho, se habla de que hay 8 leyes para ser un gran líder. Te dejo un vídeo donde te cuento cuáles son. Y te dejo también un botón para que te suscribas a mi fantástico boletín gratuito. Te espero allí. Look at them now.